Buenos días. Gracias, Raquel. Bienvenidos, hermanos, a la Iglesia Casa del Pan. Mi nombre es Luis Aguilar. Hoy tengo el privilegio de compartir un mensaje. Hoy quiero compartir algo que Dios ha estado trabajando en mi corazón, que ha puesto como una semillita en estos días y espero que sea de gran provecho para sus vidas, que los bendiga en lo que queda de este año. Estamos entrando ya en la recta final. Es un momento en el que vamos a empezar a ver todo este peso comercial de la Navidad, esta temporada de cierre donde se empieza a comercializar un poco sobre la idea de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y esto me ha tenido meditando en los últimos días sobre el significado de la Navidad, el propósito de la venida, del nacimiento de Jesús, independientemente de si de que, ¿verdad? Sabemos que probablemente la fecha de nacimiento de Jesús no fue en diciembre. Es un momento en el que la humanidad hace una pausa, hacemos una pausa en nuestros trabajos y podemos reflexionar en esto. Y he estado leyendo sobre el Evangelio de Marcos en estos días y he llegado al punto de empezar a meditar en esa obra maravillosa que hizo Jesús. Hace unos días estábamos en una reunión familiar y tengo una hermosa sobrinita de 5 años y ya pues estábamos despidiéndonos y les cuento esto como el preámbulo del tipo de cosas que usa Dios a veces para hablar a nuestro corazón. Y la tenía yo alzada y entonces ella me agarró aquí, yo no sé si la pueden ver, pero me agarró esta cadena, tal vez la ven ahí, y como pueden ver ando una cruz sencillita, y ella es una niña que acaba de cumplir los 5 años, la agarró y se quedó viendo con gran sorpresa y me dice, tío, ¿qué es esto? Y entonces, de verdad, sus fueron de sorpresa de ¿qué es esto que tenés acá? Y entonces le dije, le digo, eso es una cruz, es un símbolo de amor. Y yo pues ilusamente pensé que esa respuesta iba a ser suficiente. Eh, para una niña de 5 años, obviamente fue, inmediatamente se le iluminaron sus ojos y me dijo, tío, ¿por qué es esto un símbolo de amor? Pero profunda al mismo tiempo. Y en ese momento, mientras le decía, ¿por qué es un símbolo de amor? Como ganando tiempo para pensar qué respuesta le daba yo a una niña de 5 años. ¿Cómo le explico a una niña de 5 años el sacrificio de Jesús? ¿Cómo le explico el mensaje de la cruz a una niña de 5 años? ¿Cómo abordo la profundidad, la dimensión de esta obra? El mensaje de la cruz es un mensaje extraño, es fuerte, es una historia dura, pero a la vez es sencilla. Para mí la cruz es la manifestación más sublime de la misericordia y el amor de Dios. Muchas veces cuando tengo duda, cuando vienen las circunstancias del día a día y me agobian, muchas veces esto me ayuda a recordar que Dios me ama. Y cuando tenemos duda, cuando estamos pasando por tiempos de incertidumbre, como decía el pastor Gustavo, tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros, el precio que pagó y lo que hizo en esa cruz.
Y Dios en la cruz nos recuerda su fidelidad, su amor por nosotros. Creo que la cruz para los cristianos es un símbolo que nos une, independientemente de la denominación, independientemente de si somos evangélicos, bautistas, lo que usted quiera. La cruz, en la cruz se acaban las divisiones dogmáticas, doctrinales. En la cruz nos unimos como un solo pueblo, como hijos de Dios. En la cruz todos venimos a presentarnos como un solo cuerpo, porque Jesús nos puso ahí. Efesios 2:15, Pablo dijo, leo para ustedes, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. La historia de la cruz, la predicación de la cruz es la historia de un padre que envía a su hijo con una misión: morir de la forma más dolorosa, más deshonrosa, más abominable, para salvar a aquellos que no solo no lo merecen, sino que además no lo conocen, para que estos no se pierdan y para que vengan a formar un nuevo reino. El mensaje de la cruz es sencillo. Y hoy quiero que nuestro texto base para este mensaje sea la carta de Pablo a los Corintios. Vamos a estar trabajando en Primera de Corintios 18. Primera de Corintios 18. Les contaba entonces este momento en el que mi sobrinita me pregunta por qué la cruz es un símbolo de amor. Y eso me llevó a reflexionar durante varios días. ¿Por qué fue necesario por qué era necesaria su muerte? ¿Y por qué no solo era necesaria su muerte, sino por qué su muerte en la cruz? ¿Por qué no fue como Juan, decapitado? Una muerte discreta, sencilla, rápida, sin sufrimiento. ¿Por qué tuvo que ser sometido a flagelo, a oprobio, ser mutilado, sufrir burlas y morir de una forma que hoy catalogamos como inhumana, cruel, atroz? Veamos lo que nos dice Pablo acerca de este mensaje de la cruz. Recordemos que Pablo escribe, estando en Éfeso, a los Corintios. Esta iglesia la había fundado, como hemos visto en otros mensajes, Pablo durante sus viajes, y tenían varios problemas, pero uno de esos problemas era una iglesia formada por gentiles, entonces no tenían el conocimiento o el bagaje, el conocimiento de Dios, de las Sagradas Escrituras, como lo tenía el pueblo judío. En ese sentido, ellos eran niños espirituales, y Pablo en esta carta
trata con ese problema y ustedes, cuando leemos esta carta, ustedes van a ver que él se aproxima a los corintios de una forma y les dice, tengo que hablarles, o sea, la primera vez que me acerqué a ustedes, me acerqué como si ustedes fueran niños, de una manera, sin palabras muy elevadas, sin muchas elucubraciones, de una forma sencilla. Me hice tímido, humilde, para que ustedes puedan entender. Y, así es todo lo que Dios hace. O sea, nosotros cuando venimos a Dios somos niños, somos pequeños, vamos creciendo. Lo vemos en la vida de Jesús, como Él vino, se hizo humano, se despojó de su gloria y fue un bebé y fue creciendo en favor, en estatura, pero Jesús pasó por ese proceso de crecimiento, él lo vivió, lo entendió, y ese mismo, o sea, Pablo, Juan, ellos entendieron que todos los creyentes tenemos un proceso de crecimiento, que tenemos que ir hacia un proceso de madurez espiritual. Y creo que Dios quiere, ahora que estamos creciendo como iglesia, que estamos entrando en una nueva etapa, gracias a Dios y a la obra que ha hecho en los corazones de muchas personas, que estamos por llegar a una nueva casa física, un nuevo lugar donde podemos reunirnos. Estamos en una nueva temporada, estamos entrando ya bíblicamente, entramos en un nuevo año y ahora vamos a entrar a un 2021 en una nueva casa, si Dios no lo permite. Y Dios también quiere llevarnos a nuevos niveles de madurez espiritual. Y hoy quiero que veamos eso, que busquemos en nuestra oración, en nuestra meditación, y que le pidamos a Dios que nos ayude a madurar, a ser creyentes maduros, a poder ir más profundo, que podamos crecer, que no nos quedemos como niñitos. Veamos lo que dice Pablo. Dice 1 Corintios 18, leo para ustedes, dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, desviaré de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que en lo que... Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos una locura. Para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación
y nuestra redención. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Qué hermoso este mensaje. La locura de la predicación de la cruz. Yo no sé si ustedes, hermanos, alguna vez han tenido que hablar con alguna persona que sea no creyente. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con un querido compañero de trabajo con quien tengo una excelente relación, y él es una persona que no cree en Dios, no, diría yo, no es ateo, es agnóstico en el sentido de que para creer necesitaría una prueba. Y empezamos a hablar de temas de fe. Eh, Él sabe que soy creyente, sabe cuál es mi posición, mi fe, mi credo. Y él me hizo una pregunta interesante. Me dijo: Luis, lo que yo no entiendo es por qué usted necesita a Dios. ¿Quién necesita a Dios? Es que, me dijo, yo nunca he necesitado a Dios. Y créanme que en ese momento sentí, sentí compasión, porque esas son palabras de alguien que está acostumbrado a luchar por sus propias fuerzas. Es alguien que cree que su circunstancia no la puede cambiar, que tiene que aceptar su realidad, el lugar donde está, lo que le tocó vivir. Él acepta y se esfuerza y hace lo mejor que puede para mejorar, pero él no tiene la fe para creer que puede haber algo mejor. Para él, el mensaje del Evangelio es una locura. No es algo que él pueda entender. Por supuesto, porque se requiere convicción del Espíritu Santo, se requiere que el Espíritu Santo toque su corazón para que sus ojos espirituales sean abiertos. Diría yo que él no es ni siquiera él es como un pequeño embrión. Y, y cuántas personas andan por ahí. Y realmente lo que le dije es, bueno, Jesús dijo quienes necesitan de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. En el sermón del monte, Jesús nos responde eso. Los que tenemos, los que llegamos en nuestra vida al punto de decir, yo no puedo, yo soy totalmente inútil, que no puedo, que nada de lo que yo haga me puede llevar al lugar donde yo debo estar, donde Dios me quiso llevar. Y eso me lleva a la primera pregunta que quiero que reflexionemos hoy, el primer punto: ¿por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Y por qué además tenía que morir crucificado? Respondamos primero la primera pregunta: ¿por qué era necesario que Jesús muriera? ¿Por qué el Mesías debía morir? Para muchos, la crucifixión, la muerte de Jesús, tiene una connotación limitada. Muchos ven a Jesús como el Hijo de Dios que vino a la tierra, que en obediencia al Padre se entregó por nuestros pecados y nos liberó, y ahora los que creemos en Él tenemos vida eterna, punto. Y eso es hermoso, eso está bien, pero esa es la primera parte. Esa es la primera parte de nuestra niñez espiritual.
De hecho, para nosotros la cruz es la victoria de Cristo sobre todos nuestros enemigos. Es esa sangre que nos limpió del pecado, que pagó el precio, y es esa cruz que nos liberó de la esclavitud al pecado. Es decir, la cruz nos libera del viejo hombre. Y por eso, a partir de mi fe, de que yo reconozco que fui crucificado junto con Cristo, soy liberado de ese poder. Pablo dijo, segunda de Colosenses 14:15, dijo, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando les digo que esta primera connotación es limitada, no quiero decir que está mal, no. Lo que quiero es que veamos que esa es una primera parte. Dios, era necesario que Jesús muriera en la cruz para restituirnos al lugar donde debíamos estar, al lugar donde estuvimos y caímos. Eso está, y cuando Pablo menciona el acta de los decretos aquí, si queremos saber a qué se refiere, tenemos que ir a Génesis 3, 16, 19. Y cuando nosotros vamos a Génesis, vamos a ver un lugar, no lo busquen, yo lo tengo acá, pero si vamos a Génesis 2, por ejemplo, dice lo siguiente, y leo de la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y dice en el versículo 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Ese es el lugar en el que Dios quería que nosotros estuviésemos. El lugar donde no había lluvia, donde era otra realidad a la que nosotros, otro mundo, otra naturaleza. No habían tormentas, no habían huracanes, no había una naturaleza caída que gime el regreso de nuestro Salvador Jesús porque quiere regresar a ese estado original. Y por eso el, el, el motivo, por el propósito de la cruz es traernos de vuelta a ese lugar, a ese Edén, espiritualmente hablando, a un lugar donde ya no hay lluvias, donde ya no hay tormentas, donde hay árboles que brotan, frutales que brotan de la tierra, que dan fruto, donde hay una tierra fértil, donde hay agua que fluye dentro como manantial. Y espero que reciban esta analogía hermosa del Señor, porque Dios quiere plantar en tu corazón el huerto del Edén. Quiere que estemos cimentados ahí, que nuestra vida sea su vida, porque en esta naturaleza Adán no tenía que plantar, no tenía que cultivar, no tenía que hacer nada. Vea que nada más dice, puso al hombre en el jardín para que se ocupara de él
y lo custodiara. Y Dios ha puesto hoy esa agua fresca en tu vida, ese manantial, para que lo custodies, para que lo guardes, para que te ocupes de él. ¿Cómo te ocupas de él? Leyendo su palabra, orando, dando gracias a Dios, alabando, buscando su presencia. Es esa realidad a la que la cruz nos lleva. Y sí, aún vivimos en un cuerpo, o sea, la cruz nos liberó del viejo hombre, como decimos nosotros, pero aún vivimos en un cuerpo natural. Y por tanto, somos una obra que está en proceso de perfección. Somos un jardín que se está perfeccionando y que poco a poco está regresando al lugar original donde Dios quería llevarnos. Y por eso Pablo dice ahí, se anuló el acta de los decretos que estaba contra nosotros y que nos condenaba a muerte. Entonces, este es el primer punto. Jesús tenía que morir no solo para que fuésemos liberados del pecado, esa es una primera parte, para que fuésemos liberados de esa naturaleza, de esa esclavitud y puestos de vuelta en el Edén, en el Espíritu, en ese lugar donde Dios habitaba en comunión con Adán, donde eran uno, donde no crecían plantas salvajes. Era Dios el que proveía esa conexión maravillosa. Dios nos ha restituido ahí por medio de Jesús. Pero además, y esta es la segunda parte donde yo creo que los cristianos tenemos que madurar, es que el propósito de la muerte de Jesús era que Él fuese glorificado. Era que Él recuperara su posición de Rey de Gloria sobre tu vida, sobre mi vida, sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Porque ese es el plan original, el plan macro de Dios. Esa era la voluntad del Padre, glorificar al Hijo. Por ello, se nos ha dado un solo nombre, un único nombre. Por eso nosotros clamamos a Dios en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay otro intercesor entre Dios, entre el ser humano y Dios. Al menos nosotros creemos eso porque eso es lo que dice la palabra. Y creemos que ahora Jesús reina en un reino de los cielos. Es decir, el propósito de la muerte de Jesús fue liberarnos del pecado, pero también levantar a Jesús en gloria como rey sobre todo y para él. Pablo deja claro esto en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono. ¿Qué es esto? Jesús no vino a morir aquí simplemente como voy a entregar mi vida y voy a morir para que ustedes sean, no. O sea, había algo más. Él sabía la posición y el lugar donde su padre lo quería llevar. Él sabía el plan macro de Dios. Había un galardón que lo esperaba al final de esa terrible. Y no lo digo que no lo haga por amor. No, Jesús lo hizo por amor y obediencia al Padre. Por amor y obediencia al Padre lo hizo. Pero muchas veces nosotros pensamos que la cruz se trata simplemente de nosotros, simplemente de mi redención. Nos quedamos en Juan 3:16, que es hermoso, pero nos quedamos ahí. Creemos que yo ya creí, ya fui liberado del pecado y ahora tengo acceso a la vida eterna y soy feliz. Pero Jesús
dio su vida para traernos a Él y para Él. Y es ahí donde nosotros tenemos que madurar. Es ahí donde hay que crecer. Y de verdad no quiero que sientan esto como una carga. No quiero que crean esa mentira de Satanás. Porque dice Pablo en 2 Corintios 5, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la pregunta hoy, y es lo que el Señor me ha confrontado a mí en estos días, es, ¿estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos dedicando nuestra vida, todo lo que Dios nos da, a Jesús? ¿O estamos centrados en la posición de niños? Yo tengo una bebé de 2 años y ella, como bebé que es, vive en una posición o está en una etapa en la que su papá y su mamá vivimos para ella. Ella pide, demanda y uno vive para eso, ¿verdad? Papá, lléveme abajo, papá, cómpreme aquí, papá, esto, mamá, deme aquí, mamá, quiero comer, mamá, necesito eso. Y nosotros vivimos en esa etapa felices. Yo sé que Dios con nosotros, cuando somos niños espirituales, nos trata así, con amor. Él cumple nuestros deseos, nos empieza a chinear, nos da pequeñas cosas para mostrarnos que nos ama. Día a día nos confirma eso en nuestro corazón y los que somos padres sabemos que muchas veces con un pequeñito vive como vive para ellos, todo es para ellos, cuando ellos dicen, como ellos dicen. Pero llega un momento en la vida del hijo en el que ya, ya no es un bebito que requiere todo, en el que el padre empieza a decir, no, ya esto, ya aquí necesito que hagas ABC. Ya el padre empieza a demandar, la madre empieza a demandar, ya Dios te empieza a demandar cosas. La mentira de Satanás es creer que eso es una carga, que eso es aburrido, eso es la mentira del enemigo, porque el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, a Cristo, Él tiene derecho sobre nosotros, le pertenecemos. Jesús no pagó el precio para que uno simplemente venga, reciba y no dé. Y yo creo que es tiempo de que meditemos y crezcamos en eso, porque muchos vivimos en un paralelo, muchos vivimos, no, muchos viven cancelado en el nombre de Jesús. Yo no quiero vivir así y oro para que yo todos los días pueda vivir una cruz como es. Muchos vivimos en un paralelo donde recibimos de Dios y queremos dar en un horizontal. El problema es cuando te quedas solo en un vertical, yo y Dios. Yo estoy bien con Dios, yo oro, yo tengo mi relación con Dios, yo hago lo que Dios me dice, pero a la hora de relacionarnos con los demás, no estamos tan abiertos. Y, y hoy quiero confrontar muchas muletillas que usamos y que la gente use, que suenan a veces bien, pero que no son bíblicas y no están dentro de la voluntad de Dios, porque muchas veces la gente viene y dice, es que yo tengo a Jesús, no necesito de nadie. Cristo es suficiente. Es una frase, una muletilla que usamos para decir, a mí no me molesten, que yo soy yo con Dios y nadie se meta en mi vida.
Yo tengo mi relación con Dios y yo tengo mi propio Jesús hecho a la medida, hecho a mi imagen y semejanza. Y la pregunta aquí es, ¿hay áreas de tu vida que no hayamos llevado al madero? ¿Hay áreas de tu vida que todavía no le has entregado a Dios? O sea, este mensaje es para que los que están caminando donde dicen, no, Luis, es que yo creo, pero pucha, es que a mí me gusta, o sea, me gusta, no sé, me gusta X, Y, nada, me cuesta dejar eso. Y, uy, siento que esto es muy demandante. No, es tiempo de crecer. El tiempo es corto. Pablo se describía a sí mismo como esclavo de Jesús. Era su título favorito, lo dicen muchos pasajes. Siendo uno de los individuos más cultos, ciudadano romano. Vean lo que dijo Pablo, Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí jactarme, no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me y yo al mundo. Jesús nos dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Esa es la esencia de la vida cristiana normal. Esa es la normalidad de nuestra vida. Negarse a sí mismo, ser crucificados al mundo. Y yo creo que eso es lo que Dios nos está pidiendo a todos. A mí inclusive es que ya de una vez por todas llevemos todo al madero. Todas las áreas de tu vida, todo aquello que no le has permitido entrar, todo aquello que te está impidiendo crecer, todo aquello que cuando ya Jesús viene y dice, bueno, ok, muy bien, eso es lo que quieres, necesito que hagas A, B, C y D, y empiezas a decir, esto sí es, y empiezas a negociar, no, no es negociable, no es negociable. Es, no hay nada más maravilloso para nosotros que estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero muchas veces el enemigo viene con mentiras a decirnos, no, es que, o sea, pucha, tengo que dejar de hacer esto que me gusta tanto y pucha, y empezamos a poner excusas. No quiero dar ejemplos porque todos tenemos diferentes cosas, diferentes luchas, diferentes temas a los que tenemos que renunciar. Lo que yo quiero es que en humildad nos presentemos a Dios y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele si hay áreas de nuestra vida que no hemos crucificado. Pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Es decir, es mejor para nosotros estar en ese jardín del Edén que cualquier cosa que te pueda ofrecer el mundo. Cualquier cosa. Lo que sea que Dios te está pidiendo que renuncies, tienes que soltarlo. Ya sea una relación tóxica, ya sea un proyecto, ya sea una mala amistad, una mala junta, ya sea un vicio, eh, lo que sea, lo que Dios te esté pidiendo, dejar, es tiempo de dejarlo, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de empezar a vivir para Él, es tiempo de empezar a completar esa cruz nosotros, es tiempo de tomar la cruz y llevarla y empezar a tocar vidas, a transformar el entorno en el que nos movemos. Porque, mis hermanos, no hay nada más hermoso y más maravilloso que Jesús. Este mensaje de la predicación de la cruz, no hay nada más hermoso que volver al estado natural donde Dios quiere que estemos, donde Él quiere que nos gocemos con Jesús.
Así que desde una perspectiva espiritual ya sabemos por qué era necesario que Jesús muriera, porque todo fue hecho para Él, por Él, y porque Dios quería darle un reino. Pero desde la perspectiva terrenal, desde lo que nosotros vemos acá, la palabra nos enseña por qué tenía que morir. La cruz y ese, esa pasión de Cristo que nosotros llamamos, ese momento desde el que es capturado y llevado ante Poncio Pilatos, nos muestra lo más oscuro, lo más vil del corazón humano, nos muestra cuál es el problema de fondo, nos muestra todo lo que tenía que ser llevado a la cruz. En el Evangelio de Marco, que es el que he estado leyendo, Marcos, este, eso está en el capítulo 15. Es hermoso porque vemos, vemos el problema de fondo. Cuando Poncio Pilatos le llevan a Jesús, Jesús guarda silencio, no se defiende. Y Poncio Pilatos dice en el Evangelio, en Marcos 15, dice que él discierne que los sacerdotes querían que mataran a Jesús porque le tenían envidia, porque en estos últimos momentos de su vida, si nosotros nos devolvemos unos capítulos, en el capítulo 11 vamos a ver un Jesús llegando a Jerusalén, montado en el burrito y la gente diciendo, sana, Osana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, y recibiéndolo como un rey. Era una multitud de gente que lo adoraba y clamaba a él. Y unos días después vemos a esa misma multitud diciéndole a Poncio Pilatos, crucifícalo, crucifícalo. Y cuando Poncio Pilatos viene y les dice, pero este hombre, ¿qué ha hecho? ¿Qué quieren que haga con él? Ellos prefieren a Barrabás y le gritan, crucifícalo. Y Poncio vuelve a decir, pero están seguros. ¿Qué crimen ha cometido este hombre? Crucifícalo. Y dice el Evangelio de Marcos que los gritos se ardecían más y que los sacerdotes se movían con los escribas entre la gente. ¿Para qué? O sea, qué nos muestra esto? ¿Qué nos muestra esto? El pueblo no quería reconocer el reinado de Jesús. Aquí se muestra la rebeldía de un pueblo que no quería someterse a Dios. Ellos querían un rey, prefirieron a Barrabás, que Barrabás, recordemos, era un revoltoso, un revolucionario que había cometido, que armó un motín y en ese motín hubo un homicidio. Ellos prefirieron a Barrabás, que representa la rebeldía, la violencia, la guerra, la rebelión contra la autoridad, el luchar contra el imperio romano, a Jesús. Ellos querían un Mesías a su gusto, conforme a las intenciones de su propio corazón. Siempre se trató de lo que ellos esperaban, de lo que ellos querían, pero nunca de lo que Dios quería. Ellos se negaron a aceptar el reino de Dios, su soberanía, su gobierno. Por eso fue crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? Porque la misma gente pidió ese castigo. Era el castigo, era la pena de muerte más terrible. Ellos pudieron haber dicho decapítalo, mételo en prisión, no. Pero sus corazones perversos, sus envidias, su codicia, su ansia de poder, los llevó
a rechazar a Dios. Y esto es irónico porque hoy en día, dentro del pueblo de Dios, estoy hablando no de una iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Hoy en día, muchos siguen intercambiando a Barrabás por Jesús. Hoy muchos siguen gritando cuando el Espíritu Santo viene y te dice, pero ¿y Jesús? ¿Y esto que te está pidiendo Jesús que sueltes? Muchos vienen y dicen, crucifícalo. Muchos lo rechazan. Esto es algo que tenemos que poner en oración, y si es algo que crees que no te afecta, es algo que hay que orar por el cuerpo de Cristo, por la iglesia en el mundo, porque el tiempo se acorta y porque la humanidad cada vez la maldad va a aumentar, dice la palabra, vamos a ver cosas más terribles. Vivimos en una temporada de incertidumbres y requerimos cristianos maduros, cristianos que entiendan que esta vida es pasajera, que nuestro paso por esta tierra, que somos inmigrantes, que el propósito, que hay un propósito, pero el propósito es Jesús el que te lo da. ¿Ok? Lo que yo quiero que hoy oremos es para que aquellos creyentes que todavía no son discípulos, aquellos creyentes que han creído en el mensaje de Jesús y lo ve y se quedaron en Juan 3:16, pero todavía no hay un cambio en la forma en que viven o para quién viven. De eso se trata la cruz. Ahora, es cierto, nosotros le pertenecemos a Jesús, pero Jesús no quiere que usted viva para Él por obligación. Jesús no quiere que usted se entregue por Él porque Él se lo demanda. Jesús no quiere que usted sirva por obligación, sino por gusto. Cuando leemos en Marcos 15 ese evangelio, vamos a ver que Jesús en sus últimas horas, desde el momento en el que Pilato lo entrega para ser azotado y que se lo llevan para ser crucificado, si vemos, dice que los soldados se burlaron de él, le jalaban la barba, le pusieron la corona de espinas, se burlaron de su condición de rey. Pero además hay algo que a mí me impacta de este pasaje y es solo vemos que estaba María, su madre, María Magdalena, quien Jesús había expulsado 7 demonios, algunas otras mujeres, dice la palabra, y Juan. De los 12, el único que se menciona que estuvo ahí fue Juan, el discípulo amado. En la hora más triste, más oscura, porque dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3. Esas horas más oscuras cuando Jesús experimentó la separación del Padre, cuando todo el peso del pecado de la humanidad cayó sobre él, donde el enemigo pensaba que estaba venciendo al Hijo de Dios. Cuando Jesús entrega su vida, muy pocos estaban ahí con él. Muy pocos. Y yo hoy quiero que nosotros seamos como Juan. Que nuestro anhelo sea estar con Jesús como estuvo Juan.
Porque si vemos esas últimas horas de Jesús en la cruz, vamos a ver a un Jesús no ocupado por su condición, no preguntándole al Padre cuánto va a durar este castigo, hasta qué horas me van a tener aquí, cuántos días van a pasar. Recuerden que la crucifixión duraban días en morir. Vemos a un Jesús preocupado por su madre, porque le dice a Juan, Juan, he aquí a tu madre, mujer, he aquí a tu hijo. Y sabiendo Jesús las circunstancias sociales en las que vivían, él deja resuelto el tema de María, le pone una misión a Juan, él está crucificado entre dos personas y tiene misericordia por aquel delincuente que le reconoce como Salvador. Pero en ningún momento Jesús está ocupado de él, no, más bien él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que hoy este mensaje, lo que Jesús quiere es que meditemos en esa obra, en la cruz, para que crezcamos espiritualmente, para que podamos decir, como dijo Pablo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cierro esta reflexión esta mañana con un mensaje. Recordemos el hermoso pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Y cómo cuando regresan los discípulos, ellos le dicen, Rabí, Rabí, come algo, porque ya era pasado mediodía. Y Jesús le responde, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y después les dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos el maná, tenemos un alimento que el mundo no conoce, que la gente que está pasando por situaciones difíciles en medio de esta pandemia no conoce, que los que en medio de esta pandemia viven en angustia no conocen. Pero Jesús hoy quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, he aquí todo lo mío, ¿qué quieres que lleve al madero? ¿Qué me está impidiendo crecer? ¿Qué puedo hacer yo para entregar mi vida a ti y vivir una vida? Hacemos eso como un acto de amor. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos visto la mano de Dios y cómo Él va trabajando en nuestras vidas, nos va chineando, nos va tratando como un padre amoroso, cuando clamamos a Él, Él viene y responde, Él es fiel, Él es bueno, Él va transformando tus circunstancias. Pero si Él ha permitido que pases una prueba, ya sea de salud, económica, en tu vida personal, lo que sea que estés pasando, tienes que saber que esa prueba tiene un propósito y que hay propósito en todo eso. Si el Señor te ha llevado a un hospital, es porque Él quiere que hables, que manifiestes su poder, que manifiestes su gloria, que Él quiere usarte, porque Él quiere que todos, como hijos, podamos reflejar a Jesús. Hoy oramos para que este mensaje de la cruz podamos llevarlo como es, llevarlo como un mensaje maduro, como un mensaje que significa que Jesús nos amó y que nosotros tengamos esa revelación del Espíritu Santo de ver cuánto pagó Él, cuánto pagó, cuánto sufrió. Y en este tiempo que se avecina de Navidad, cuánto sufrió Jesús para que puedas estar ahí. Cada día que abre los ojos es una nueva oportunidad para que podamos reflejar a Jesús, para que podamos hablar de esa cruz que libera,
para que podamos hablar del reino de los cielos, para que podamos predicar a Cristo el Rey, para que podamos decirle, Señor, ven y gobierna sobre todas las áreas de mi vida, entrónate en mi corazón, en mi mente, en mis emociones, que las tempestades, que las incertidumbres económicas, que las incertidumbres de este tiempo no nos muevan, que no seamos como los corintios, inestables en la fe, no, que seamos cristianos maduros, que podamos caminar confiados, que sepamos el poder en la cruz, que esta cruz sea realidad en nuestro corazón, que no sea un emblema, un signo que nada más vemos ahí como no, o sea, ya es hora de crecer, es hora de que nos comprometamos con Cristo, que busquemos en oración y que realmente le digamos, Señor, he aquí todo lo que quieres que cambie, qué quieres que haga. ¿Cómo puedo servirte? Yo estoy seguro que Dios va a venir y te va a llamar, te va a dar un llamado. Y cuando estés en el llamado de Dios, cuando estés haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, yo te aseguro que no hay nada que te vaya a producir mayor gozo que eso, porque no hay nada más hermoso que servir a Dios y darle de todo lo que Él nos da. Dar a Dios es lo más lindo, es lo más hermoso. Y yo te aseguro, hermano, que en tu corazón no va a haber mayor gozo que poder empezar cada semana y decir, Dios, úsame, permíteme ser un instrumento tuyo en este día. Ayúdame a hacer tu voluntad y muéstrame en qué puedo serte útil. Hoy quiero crecer, ser maduro. ¿Qué tengo que renunciar? ¿Cuáles son esas cosas que me están impidiendo crecer? Entonces, bueno, los dejo con esta reflexión en esta mañana. Mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y que Dios me los bendiga. Lo vamos a cerrar con una pequeña oración para pedirle a Dios que nos ayude a que esa cruz sea realidad, que se complete en nuestras vidas. Amén. Señor, gracias te damos, Padre Santo. Bendito seas, Señor. Santo seas, Señor. Glorificado seas, Dios. Hoy queremos pedirte, Dios, que esta cruz sea, Padre, realidad en nuestra vida, que todas las áreas de nuestra vida que nos están impidiendo crecer y ser cristianos maduros, Señor, que tú nos abras los ojos, que nos permitas ver qué cosas, Dios, nos están impidiendo caminar en el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Señor, si hay algo ahí escondido en nuestro corazón que no queremos llevar al madero, yo te pido, Dios, que lo arrebates de nuestras manos, que tengas que quitarlo, tengas que quitar, Señor, porque a veces, Padre, a veces, Señor, nos cuesta soltar. Hay cosas que no queremos entregar. Hoy quiero, Señor, pedirte que esa cruz disipe toda duda, todo temor, Señor, está impidiendo crecer a esta iglesia en el nombre que es sobre todo nombre. Y te damos gracias, Jesús, porque entregaste tu vida por nosotros. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a vivir como soldados tuyos, como dijo Pablo, a ser dignos embajadores del reino de los cielos mientras estamos aquí en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a no salirnos del camino, a mantenernos firmes en el camino de fe y a encontrar el gozo, Señor, en el cumplimiento de tu voluntad. Te damos gracias por tu bondad, por tu provisión, por lo que estás haciendo en esta iglesia, Señor, y lo que vas a hacer en estos siguientes días, Señor, en nuestros corazones. Que esta palabra crezca, Señor, caiga en buena tierra y que dé fruto en su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.